Bueno, buenas tardes. Somos el grupo número 6. Yo soy Camilo García. Yo soy Lorenzo Vargas. Yo, Daniel Bedoya. Y yo, David Rueda. Y hoy vamos a hablar del video de la entrevista de Pablo Méndez que vimos en la que hablaba mucho más enfocado como hacia la ciudad. Y pues yo entendí un poco como una explicación de según él qué era la arquitectura o qué debería ser la arquitectura. Vimos que hablaba mucho de la ciudad, vimos que hablaba mucho de Sao Paulo en específico. Pero entonces no sé qué les pareció, no sé quién quiere empezar. Pues a mí me llamó la atención un poco un aspecto que no recuerdo bien cómo citaba, digamos, textualmente, que hablaba un poco de que la arquitectura, digamos, tiene que ser, como decía algo como que no debe ser un desastre, o sea, como en el sentido, como que él lo reflexionaba en el hecho de que cada lugar, cada espacio, digamos, como que da, como yo lo entendí, como que da las nociones para hacer cierto tipo de obra, porque uno puede hacer un rascacielos en cualquier tipo de ciudad, pero digamos, no debería haber cierto tipo como de noción, de sentido común, de lógica, para entender el contexto en el cual uno vaya a desarrollar pues cierto tipo de edificio, equipamiento, obra, que digamos tenga un poco como una noción, un sentido de realidad con el espacio que lo rodea, que eso se me hace interesante porque pues hace que, digamos, el arquitecto tenga como una sensibilidad, que deba desarrollar cierto tipo de sensibilidad, pues para entender, digamos, esta noción y no caer digamos, en términos en temas de caprichos, en términos de que todo se vuelva un capricho por la noción o la intención que tiene el arquitecto de hacer un rascacielos porque sí, en un lugar porque sí, hacer cierto tipo de obra en un lugar como que esté más adecuado a ello. Entonces, como que esa noción, como esa conciencia que él maneja en ese sentido, se me hace, pues, digamos, muy válida, muy interesante, donde uno puede sacar mucho aprendizaje, porque pues sí, a veces uno tiende a pecar y crear cierto tipo de formas, digamos, por caprichosas o plantear cierto tipo de espacios, de lugares, de recorridos, se podría decir también, donde uno ve que no hay una lógica, un sentido común detrás que, digamos, soporte todo esto. Y yo veía que en el video él también hablaba mucho que la arquitectura que no es únicamente un acto basado en la inspiración, sino que también tiene que tener un pie como en la realidad y sí, como en las situaciones. No sé, creo que él habla, o pues lo que me dio el sentimiento es que la arquitectura se alimenta también mucho de otras como profesiones y de otros, es como un diálogo constante entre muchos actores. Creo que él decía en un punto del video que era muy complejo hacer ciudad, que pues también dependía mucho de la especulación, como que me acuerdo que en una parte hablaba un poco de la especulación inmobiliaria y de cómo eso pues inherentemente también afectaba a la arquitectura y uno debería ser capaz de entenderlo quizá para ver cómo responde a eso o cómo interactúa con eso, cómo dialoga con todos esos agentes que están ahí, más que todo en la ciudad, sobre todo creo que habló mucho de eso. Yo creo que los grandes arquitectos siempre han tenido esa sensibilidad de mezclar muchas herencias de la arquitectura, ¿no? Lo que tú estás diciendo, o sea, por ejemplo, Salmona, si llevamos el ejemplo a Salmona, que tiene como esa herencia directa de Le Corbusier, que lo podemos ver en las torres del parque, como que pasa una frontera entre lo privado y lo público y no sé, o sea, en vez de dividir con mallas, dividir con separaciones, lo que sea, lo que hace es que hace que los niños del proyecto crezcan con una mentalidad diferente y esto se logra con una sensibilidad, como lo estás diciendo Camilo, pero con una herencia de la arquitectura de toda una historia detrás, ¿no? A mí me parece que es muy curioso. Sí, algo que también me parece interesante ahora que lo mencionas es que él hablaba mucho como de la formación, como de la educación que una ciudad da. Me acuerdo ahorita con lo que hablas de los conjuntos cerrados, pues él habló mucho del conjunto cerrado y de qué significaba para un niño crecer en un conjunto cerrado en Sao Paulo. Entonces creo que también parece interesante eso, como en los videos pasados hablaba a veces de que la arquitectura como pedagógica o como para niños, creo que pues también parece interesante ver esta reflexión más a un nivel urbano, como de, bueno, un niño que aprende cuando crece viviendo en un punto cerrado o crece yendo al colegio en un carro blindado, en contraposición a lo que aprende si usa el sistema público, el sistema de transporte público, también creo que hablaba mucho de eso. Entonces eso puede ser interesante, cómo aprendemos de las ciudades.
Sí, o sea, yo digamos también lo llevaría como un punto o sea, entendiendo obviamente que que él tiene un enfoque muy particular en el tema digamos, del aprendizaje del niño, pero pues básicamente eso es aprendizaje para todos, porque como mencionaban, conjunto cerrado, pues es lo mismo decir de uno donde uno habite en un espacio donde uno tenga una reja, una cerca, a decir donde uno pueda vivir en un cierto tipo de complejo donde, digamos, haya un espacio público, digamos que haya una permeabilidad, que haya una mezcla entre lo público, lo comunal, lo privado, como que sí cambia mucho la noción un poco de realmente habitar la ciudad y no sencillamente llegarse a uno a encerrarse, por decirlo así, en un espacio protegido por rejas, como con unos muros, digamos, físicos muy claros, pues eso es cierta forma de aprendizaje y como entender esa diferenciación se me hace clave. Sí, y también finalmente ahí añadiendo a eso, también él reconoce que es difícil como conciliar esas intenciones de tener como una ciudad más abierta en el primer piso, como lo reflejan casi todos sus edificios, con su permeabilidad, pero también conciliar eso pues con la realidad de que especialmente en Brasil, Sao Paulo, pues los temas de la inseguridad muchas veces no hacen posible como esos ideales. En muchos de esos edificios que hemos visto, muchas de esas plantas eventualmente les tienen que ponerles una reja o algo así, pues más que todo por necesidad. Y no creo que sea un tema de que eso no funciona, porque pues a mí también como que creo que ese es como un buen objetivo a una ciudad a diseñar. Sin embargo, pues realmente toca sentarse a pensar bien cuáles son esas, cómo se concilian esas necesidades de apertura, pero también considerar como a largo plazo cómo se puede mantener esos diseños sin eventualmente tener que poner barreras físicas, como es lo que termina pasando. Pero yo ahí, digamos, objeto un poco en el hecho de que uno siente que el hecho implícito de que uno vaya a un lugar y vea una reja, ahí ya hay un condicionamiento mental de que uno habla de que el espacio es inseguro. O sea, como que no, yo los veo como, como un aspecto donde sí, eventualmente por temas de inseguridad se requiere el uso de cierto tipo de barrera física que proteja y todo, pero eso termina siendo un arma de doble filo, porque a su vez esto es todo este tema del cerramiento y todo, pues generan en el peatón, digamos, de estando dentro de lo público, un sentimiento de inseguridad donde uno tiene que caminar grandes distancias con cierto tipo de barreras físicas que pues lo único que hacen de cierta forma es seguir fomentando esa inseguridad, o sea, como que no es un mecanismo que la logre del todo como controlar, sino que a la vez uno siente que en muchos casos todo este hecho de reja, barreras, por decir algo así, lo que terminan es haciendo lo contrario, fomentando a que ese lugar siga siendo inseguro. Sí, y eso es cierto, eso es muy cierto. Lo digo es más que todo que pues uno trata de diseñar maneras de que sea más seguro, pues por ejemplo los temas de ojos en la calle, de actividades, usos para mantener personas andando, que eso no se vuelva solo y estrecho y oscuro. Pero pues lo que digo es que a veces como que las ideas no funcionan y pues es, es como esa de vuelta a lo que dices que, aunque pues en el corto plazo ayuda un poco a que los residentes no se sientan inseguros, que no se les vaya a meter nadie, pues a la larga sí termina siendo esos espacios tierra de nadie que son muy inseguros.